favorita. Bueno, y acá en buena compañía seguimos con la lectura de Este dolor no es mío, la parte introductoria que tiene por título El lenguaje secreto del miedo. Estaba siendo capaz por primera vez que yo recordara de permitirme a mí mismo recibir el amor y el cariño de mis padres, no del modo en que yo lo había esperado en otros tiempos, sino del modo en que ellos eran capaces de dármelo. Algo se había abierto dentro de mí. No me importaba cómo podían o cómo no podían quererme. Lo que me importaba era cómo podía yo recibir lo que ellos podían darme. Eran los mismos padres de siempre. La diferencia estaba en mí. Volvía a quererlos como debía de quererlos cuando era muy pequeño y antes de que se produjera la ruptura del vínculo con mi madre. Mi separación temprana de mi madre, además de otros traumas semejantes que había heredado yo de mi historia familiar, más concretamente el hecho de que 3 de mis abuelos habían perdido a sus madres respectivas a temprana edad, y el 4º había perdido a su padre siendo muy pequeño y había perdido también, entre el dolor, una buena parte de la atención de su madre. Todo eso había contribuido a forjar mi lenguaje secreto del miedo. Por fin, las palabras solo, desvalido y arruinado y los sentimientos que había acompañado a estas palabras empezaban a perder la capacidad de llevarme por mal camino. Se me estaba otorgando una vida nueva en la que destacaba mucho mi relación renovada con mis padres. A lo largo de los meses siguientes establecí un vínculo de cariño con mi madre. Su amor, que antes me había parecido agresivo y áspero, me resultaba ahora tranquilizador y reconfortante. También tuve la fortuna de gozar de 16 años de una nueva y estrecha relación con mi padre antes de su muerte. Tuve muchos grandes maestros a lo largo de mis viajes, pero volviendo la vista atrás, comprendo que fue mi ojo estresado, amenazado, terrorífico, lo que me hizo volver del otro extremo del mundo, volver a mis padres, volver a abrirme paso entre la ciénaga de los traumas familiares y por fin llegar a mi propio corazón. Mi ojo fue el maestro más grande de todos. En algún momento dado hasta dejé de pensar ya en mi ojo y de preocuparme por si mejoraría o si empeoraría. Ya no esperaba volver a ver con claridad. Aquello incluso había dejado de tener importancia de algún modo. Y recuperé la vista poco tiempo después. No lo esperaba, ni siquiera creo hacía falta. Había aprendido a estar bien con independencia de lo que hiciera mi ojo. Como en tantos otros casos de curación y de transformación, lo que había parecido al principio una adversidad, en realidad fue una bendición. Fue una bendición disfrazada. Paradójicamente, después de haber buscado solución en los rincones más remotos del planeta, había descubierto que los mayores recursos para la curación los llevaba dentro mío y solo tenía que extraerlos. La curación tiene que ser un trabajo interior. Tuve la suerte de que mis maestros me encaminaran de nuevo hacia mis padres, hacia mi casa y por ende hacia mí mismo. A lo largo de este camino fui descubriendo los relatos de mis historias familiares que terminaron por darme paz. Agradecido y dotado de una sensación nueva de libertad, emprendí la misión de ayudar a otros a que descubran esta libertad por sí mismos. Llegué al mundo de la psicología a través del lenguaje,
Los test, las teorías y los modelos de conductas no me interesaron gran cosa cuando era estudiante, ni me interesaron más adelante en mi actividad profesional. En vez de ello, puse mucha, pero mucha atención al lenguaje. Desarrollé técnicas de escucha y aprendí a oír lo que decían las personas más allá de sus quejas y más allá de sus viejas historias. Aprendí a ayudarles a identificar las palabras concretas que los conducían hasta el origen de su dolor. Y si bien algunos teóricos postulan que el lenguaje desaparece durante los traumas, yo he visto una y otra vez de primera mano que este lenguaje no se pierde nunca. Ronda por los planos inconscientes esperando a que los volvamos a redescubrir. Continúa un poco más hablando del lenguaje, de su modo, de su manera de nombrar, su metodología con el lenguaje. Dice que llama esto el planteamiento del lenguaje nuclear, hasta que vuelve a un párrafo diciendo: curarse de un trauma se asemeja mucho a crear una poesía. Ambas actividades requieren encontrar el momento oportuno, las palabras y las imágenes adecuadas. Cuando concuerdan todos estos elementos, se pone en marcha una cosa significativa que se puede sentir en el cuerpo. Para curarnos debemos sintonizar con nuestro ritmo. Si llegamos a una imagen con demasiada precipitación, es posible que no arraigue. Si las palabras que nos consuelan nos llegan demasiado pronto, quizá no estemos preparados para asumirlas. Y si las palabras no tienen precisión, quizá no las oigamos o no sintonicemos con ellas para nada. El vehículo que emplearemos para este viaje es el lenguaje enterrado en nuestras inquietudes y el lenguaje de nuestros miedos. Es posible que este lenguaje haya vivido dentro de nosotros durante toda nuestra vida. Pudo surgir con nuestros padres o incluso hace muchas generaciones atrás, por ejemplo con nuestros bisabuelos. Nuestro lenguaje nuclear se empeña en hacerse oír. Cuando lo seguimos hasta donde nos quiere conducir y escuchamos su relato, tiene el poder de desactivar nuestros miedos más profundos. Es probable que a lo largo de este camino nos encontremos con familiares nuestros. A unos los conoceremos, a otros no. Algunos habrán muerto hace años ya, incluso antes de nuestro nacimiento. Algunos ni siquiera son parientes, pero sus sufrimientos o su crueldad pueden haber cambiado el destino de nuestra familia. Hasta es posible que develemos algún que otro secreto oculto en relatos que se habían silenciado desde hace mucho tiempo. Pero según me ha mostrado mi experiencia, con independencia de hasta dónde nos lleve esta exploración, llegaremos a un lugar nuevo de nuestras vidas, con una sensación mayor de libertad en nuestro cuerpo y con la capacidad de estar en paz con nosotros mismos. Qué interesante, en paz con nosotros mismos, sin estar a merced, y esto lo agrego yo, sin estar a merced del entorno, de las circunstancias, de las personas que nos rodean. Me dijo. Qué gran lugar al cual arribar, ¿no? Poder estar tan en paz con uno, con una, que la mirada del otro desaparezca, se diluya. Estar tan en paz que tomar con amor la historia que el otro tiene para traerme, porque el otro es producto de su propia historia y hace lo que puede con las herramientas que tuvo, como ya mencionamos en otra oportunidad. Y Mark Walling termina la introducción diciendo: en este libro me he basado en los casos de personas con las que he trabajado en mis talleres, programas de formación y consultas individuales.
Los hechos de cada caso son reales, pero he cambiado obviamente los nombres y otras características identitarias de los protagonistas para proteger su intimidad. Agradezco de todo corazón a estas personas que me han permitido dar a conocer el lenguaje secreto de sus miedos. Les agradezco la confianza que han puesto en mí y que me hayan dejado oír lo esencial que permanecía oculto tras sus palabras. Y así concluye entonces la introducción de Este dolor no es mío y nos da paso a comenzar con la primera parte. Continuamos entonces con la lectura de Este dolor no es mío, de Mark Walling. Pasada ya la introducción, vamos al capítulo 1 de la primera parte. Esa primera parte se llama La red de los traumas familiares. Y este primer capítulo se llama Traumas perdidos y encontrados. Los traumas tienen una característica bien documentada y que nos resulta familiar a muchos. Los traumas nos impiden articular lo que nos pasa. No solo nos quedamos sin palabras, sino que además nos alteran la memoria. En el transcurso de un incidente traumático, nuestros procesos de pensamiento se pueden dispersar y desorganizar tanto que al final dejamos de reconocer que los recuerdos pertenecen a ese hecho inicial. En vez de ello, en el inconsciente se nos quedan grabados fragmentos, recuerdos dispersos en formas de imágenes, de sensaciones corporales, de palabras, que pueden activarse más tarde por cualquier cosa que nos recuerde la experiencia original, por remota que sea esta imagen traumática. Cuando se desordenan estos recuerdos, es como si hubiésemos pulsado el botón invisible de rebobinar y nos hace volver a repetir en nuestra vida cotidiana aspectos de ese trauma original. Podemos reaccionar inconscientemente ante determinadas personas, determinados hechos o determinadas situaciones de maneras antiguas y familiares, ya que son ecos de un pasado. Freud identificó esta pauta hace más de 100 años. La repetición traumática o compulsión de repetición, está citado entre comillas, es, porque es así como él la denominó, ¿no? Es ese intento por parte del inconsciente de volver a vivir lo que ha quedado por resolver. Entonces, la compulsión a la repetición es un intento del inconsciente de sanar esa situación traumática que para el inconsciente no tuvo una resolución positiva, quedó ahí, en stand-by, como congelado, bloqueado, decimos en bio. Bien, entonces este impulso del inconsciente de volver a vivir estos hechos del pasado puede ser uno de los mecanismos que intervienen cuando las familias repiten de generación en generación los traumas de alguna de esas generaciones. Es como una pretensión de poder repararlos, ¿no? Y él acá dice, sí, estos traumas que quedaron pendientes de resolver. Carl Jung, depende cómo lo hayas escuchado, que fue contemporáneo a Freud, también creía que lo que nos queda en el inconsciente no se disuelve, sino que más bien vuelve a salir a relucir en nuestras vidas como si fuera nuestro destino, y esto está citado entre comillas, o nuestra suerte. Dijo que todo lo que no es consciente lo viviremos como si fuera nuestro destino. O sea, todo lo que está ahí alojado en el inconsciente y que se repite, tiende a pensarlo como que fuera nuestro destino. Expresado de otro modo, tenderemos a seguir repitiendo nuestras pautas inconscientes hasta que las saquemos a la luz de la conciencia. Tanto Freud como Jung observaron que todo lo que es demasiado difícil de procesar
no se desvanece por sí mismo, sino que se nos queda guardado en el inconsciente para ser procesado más tarde. Tanto Jung como Freud, o Jung como Freud, observaron que todo lo que es demasiado difícil de procesar no se desvanece por sí mismo, sino que se nos queda ahí guardado en el inconsciente. Freud y Jung observaron, cada uno por su cuenta, que diversos fragmentos de experiencias vitales que habían quedado bloqueados, reprimidos o suprimidos volvían a aparecer en las palabras, en los gestos y en las conductas de sus pacientes. Las nuevas tendencias de la psicoterapia empiezan a mirar más allá de los traumas del individuo para tener en cuenta en el cuadro general también los hechos traumáticos de la historia familiar y de la historia social. Las tragedias de diversos tipos e intensidades, como por ejemplo el abandono o el suicidio o la guerra o la muerte temprana de un hijo o de los padres o de un hermano, todo eso puede producir unas ondas sísmicas, dice Mark Walling, me encanta, unas ondas sísmicas que afligen y que se transmiten de generación en generación. Los últimos avances en los campos de la biología celular, la neurociencia, la epigenética y la psicología del desarrollo recalcan la importancia de explorar la historia familiar, remontándose a un mínimo de 3 generaciones si queremos entender los mecanismos subyacentes, las pautas de trauma y el sufrimiento que se repite una y otra vez. Y acá me detengo un poquito porque habla de neurociencia, habla de biología celular, habla de epigenética, temas que retoma él mismo en un par de capítulos más adelante. Y yo quiero sumar algo que hasta aquí no lo vi o que en la totalidad del libro no se menciona con claridad, y quiero hablar del síntoma. Todo aquello que se repite una y otra vez sin que podamos comprender dónde está el origen, y que por más que sepamos que lo estamos repitiendo, necesariamente volvemos una y otra vez a repetirlo a lo largo de toda nuestra vida contemporánea, eso nosotros lo tomamos como un síntoma. Síntoma es todo aquello que te impide sentirte plena. El síntoma es todo aquello que se reitera, que te genera una sensación de hartazgo, que lo podés comprender con la cabeza y decir, ok, yo ya sé por qué me pasa esto, mi mamá, su historia, pero no puedo dejar de hacerlo. Hay algo como una especie de loop que no te permite experimentar la plenitud. Eso para nosotros es un síntoma. Así que si yo te voy a pedir que en este momento de la lectura, si vos llegaste hasta acá y detectás algún síntoma, algo que te tenga verdaderamente harto, cansado, que ya no sepas por dónde abordarlo, escribilo y tenelo ahí como un tema a mirar, a dar vueltas, a escribir sobre eso. Ponelo a germinar, como ponelo en remojo, a ver qué pasa, porque de ahí va a brotar algo muy hermoso, que es un tesoro, y que vamos a poder trabajar a lo largo de todas estas lecturas con determinados ejercicios, con determinadas preguntas, para que eso que está en el inconsciente baje a la conciencia. Y cuando eso baja a la conciencia, ya está el 50% del trabajo hecho. El resto lo vamos a ir, uno lo sigue trabajando en sus espacios terapéuticos, en las disciplinas que elija, pero ya tomar conciencia de lo que está enredado en el inconsciente y nos trae un síntoma, ya sea físico, biológico, un síntoma emocional, un síntoma financiero. Yo después, más adelante, capaz les cuente el síntoma financiero que yo tenía y cómo lo desenredé. Todo eso, cuando sale del inconsciente y pasa a la conciencia, está la mitad del camino allanado. No alcanza solo con eso, y Mark Walling en un par de capítulos lo va a decir, no alcanza.
pero sí es muy importante que suceda. Y una cosa muy importante es que en las corrientes bio siempre, siempre, siempre vamos del síntoma a la historia y nunca al revés. Porque la verdad es que una historia que a una persona le programa un síntoma determinado, por ahí a la otra no. Transcurre la misma historia y ese síntoma no se activa. Eso que una vivió como episodio traumático, la otra persona pudo haberle dado una resolución diferente y no estar anclado ahí. Entonces, nunca vamos de la historia al síntoma. Decimos, si te pasó tal cosa, entonces vas a tener determinado síntoma. Jamás, jamás. Cuidado con eso, porque hay un montón de diccionarios de bio que están dando vueltas por ahí y corremos ese riesgo. Incluso corremos el riesgo de decir, me pasó tal cosa, entonces me voy a enfermar de tal otra. No, para nada. Y acá viene otra gran ventana, otro gran paréntesis. Las circunstancias son. El tema es cómo interpreto yo las circunstancias, ¿no? Nietzsche decía, no existen hechos, solo interpretaciones. El mismo hecho, como decía recién, para dos personas diferentes puede tener dos interpretaciones diferentes y entonces biológicamente leerlo de manera diferente y generar diferentes síntomas o no generar ningún síntoma a una persona y la otra persona sí. En una abeja, por ejemplo, hay personas que pueden ver peligro. Este es un gráfico muy lindo que si los encuentro se los voy a poner acá en el video. En una abeja una persona puede ver algo muy bello, puede ver la polinización, puede ver la continuación de la humanidad, puede ver la miel, y otra persona cuando ve la abeja puede ver peligro, ¿no? Llevado a situaciones mucho más grandes, lo que yo interprete de las circunstancias es cómo voy a expresárselo a mis genes. Y eso es la epigenética, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, y aquí el autor empieza a contar casos clínicos que él tuvo que acompañar o le tocó acompañar a lo largo de su historia como terapeuta. Nombra algunos para contar qué importante es indagar en la historia de los traumas familiares cuando hay un síntoma en la actualidad que ya está tan sobrecargado que no hay enfoque que lo haya podido resolver. Así que en los próximos encuentros de lectura vamos a contar estos casos clínicos y ver cuál fue la resolución, y hay ejercicios para esto, que Mark Walling le dio a sus pacientes. Así que bueno, espero que esto les haya gustado. Les pido, por favor, que pongan ahí en los comentarios si este tipo de lecturas les hace bien, les sirve, les interesa, porque a mí me orienta. Entonces me voy a dar cuenta si es algo que tiene algún sentido expansivo de bienestar para mucha gente, o si es solamente una locurita mía que mejor hacerla en la biblioteca solita y no joder a nadie. Así que bueno, me cuentan ahí si les gusta. Seguimos. Gracias.